Alberto, Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Edgar? Bien, bien, todo Bendiciones. bien. ¿Tú qué cuentas? ¿Cómo andas? Bien, bien, bien. Acá voy a subirte el volumen. Ahí creo que te escucho mejor. Estoy por Oh, el teléfono. oye, mete Ah, un bocadito así rápido sobre el sí, asunto. sí. No, hermano, quería comentar nada más. Vos hiciste un live cuando reaccionaste al debate de Moro y, ¿cómo se llama? Sherlock, el calvinismo. Y yo vi esa reacción, vi completo. Y, hermano, Dios te usó ahí para hacerme entender mejor el calvinismo, de cómo funciona la tensión de las advertencias en cuanto digamos, a la apostasía, porque Dios advierte de la apostasía, pero ¿cómo eso lo resuelve un calvinista? Porque el calvinista dice, yo estoy seguro en Cristo. Incluso la pregunta que le hiciste ahí al paisa, a tu paisa, ¿verdad? ¿Vos crees que te vas a apostatar? Y te dijo que no, pero yo creo que justamente Dios utiliza los móviles, son un instrumento para que el escogido pueda hacer caso de esas advertencias y perseverar hasta el fin y llegue realmente a lo que Dios ha predeterminado para sus ovejas. Entonces, ahí es como que se me abrió un poco más la mente respecto al calvinismo, respecto a esa tensión que hay, ¿verdad? Porque si yo reconozco, yo como calvinista reconozco que hay una tensión. También yo como calvinista, yo como que quien creo en la perseverancia de los santos, creo que sí. Yo estoy seguro mientras persevero. Mi óptica, como decir, no, desde mi fenomenología, yo estoy seguro en Cristo mientras persevero yo, porque yo no puedo ir al cielo y ver mi nombre escrito ahí, no puedo entrar dentro mío y ver mi sello del Espíritu Santo. La única forma desde mi fenomenología de estar seguro como calvinista es mi perseverancia. Entonces, si yo me aparto, yo no tengo seguridad. Puede que yo sea escogido, pero yo no puedo decir, ah, no, yo soy calvinista, pero algún día voy a volver. Eso es fatalismo. Yo creo que esa ahí está la línea fina entre el fatalismo y el calvinista que cree en la perseverancia de los santos. Porque si un calvinista dice, no, yo no me voy a perder, yo estoy seguro, ¿quién te es soberbia? Porque vos no podés ver tu nombre en el cielo. Ahora, ahí tenés que oír justamente las advertencias de Hebreos que te dice, aquellos que apostataron, cuidado con la apostasía, hermanos, y justamente tomamos el libro de Hebreo y atesoramos, ¿verdad? Entonces, eso es el bocadito que quería meter, ¿verdad? No sé si... Gracias, Alberto. No, excelente, excelente en lo que sube Rafa. Gracias, Alberto, por esa participación, ¿no? Como calvinista. Te mando un abrazo, bro. Abrazo, bendiciones. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está Alberto. Él es calvinista. Acá tengo. Quiero ir por partes, no, 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 no te quiero chicanear, no te quiero chicanear, de verdad tengo dudas genuinas respecto a eso. Sí, sí, Sé que eres un buen calvinista. Está escrita a creyentes y hay una advertencia respecto a la apostasía, ¿no? Ahí para los creyentes. ¿No da por hecho eso que entonces los creyentes pueden apostatar? Yo diría que un elegido no puede apostatar, un elegido creyente no puede apostatar, pero un profesante, que es meramente alguien que profesa creer, él sí claramente puede alejarse y abandonar lo que profesaba creer, pero no sería un verdadero creyente. Y de hecho, tenemos indicios de eso en la misma carta a los hebreos. Por ejemplo, después de la advertencia de Hebreos 6, el escritor de Hebreos hace una analogía con un terreno malo y un terreno bueno. Y el terreno malo recibe las bendiciones, porque recordemos que los versículos anteriores nos dice que los que participan del Espíritu, los que de la comunión, que da un montón de cosas buenas que supuestamente estuvieron o sea, reciben los que profesan creer, los que están en el contexto de la bendición, por decirlo así, de la bendición eclesiástica de la comunión de los santos, reciben un montón de bendiciones, pero cuando hace la analogía, él dice que estas bendiciones que caen como lluvia caen sobre terreno malo que da abrojos. Ajá. ¿Eso qué nos indica? Que la naturaleza no fue cambiada, que estas bendiciones cayeron sobre terreno malo. En otras palabras, claro, aquellos que profesan creer, asegúrense de que no solamente lo profesan, sino que realmente creen. Un verdadero creyente, claro, no va a caer nunca. ¿Por qué? Porque la fe del creyente está siendo preservada por Dios mismo. Pero esto ocurre en el fenómeno, en la fenomenología de lo histórico, por decirlo de alguna forma. Y el mensaje a la iglesia es completo. Y la iglesia está compuesta por todos aquellos que profesan creer en Cristo, de los cuales algunos
tienen verdadera fe y otros no tienen verdadera fe. Por supuesto, alguien que verdaderamente cree va a ver las advertencias y obviamente es como si estuviera, acá está el límite, es como si estuviera caminando acá y se aleja más de la orilla, por decirlo así. Ahí, Claudio, tengo una duda, porque cuando utilizamos la palabra profesa o profesan creer, entramos a un término un tanto subjetivo, ¿no? Porque ¿cómo sé, por ejemplo, que tú no estás profesando creer sin creer realmente? Hay No, como no, una, hay una línea ahí un tanto subjetiva. Y luego, cuando hablamos, por ejemplo, de esta connotación con la parábola del sembrador, ahí hablamos abiertamente de malas obras, o sea, de gente que da brojos, que serían malas obras. Entonces yo puedo decir, sí, esta persona hace mucho mal, hace daño, por tanto este no puede ser un elegido. Pero entonces una persona que hace buenas obras, ese sería como el, no sé, el distintivo de que es elegido. Estaríamos diciendo que las buenas obras vuelven a proceder, sería el distintivo de los elegidos. a ver, partamos por la base. Partamos por Ajá. la base. Nosotros partimos por lo que se llama el juicio de caridad. El juicio de caridad dice que nosotros asumimos la buena intención del otro. Si una persona dice yo creo en Cristo, yo voy a asumir que lo que está diciendo es verdad. Pero en estricto rigor, yo no sé si lo que el otro, ojo, estoy hablando del otro, no de mí mismo. Yo no sé si el otro me está diciendo la verdad porque yo no conozco su corazón. ¿Se entiende? Sí, por eso te digo, hay un elemento ahí subjetivo. En última instancia, quien conoce a cabalidad el asunto sería Dios. Claro, él ¿Sí? conoce con certeza dónde obró el don de la fe, Entonces, verdaderamente. cuando yo digo, por ejemplo, soy salvo, he sido justificado y estoy predestinado a la vida eterna, ¿puede ser que yo en última instancia no tenga ese conocimiento pleno como lo tiene Dios? Yo creo que sí, o sea, lo tienes. Porque una cosa es juzgar al otro, porque tú como Edgar, tú puedes hacer juicio de caridad sobre mi profesión de fe Ah, ok, sí, sí, y sí. juzgar mi... Pero en ese sentido, Claudio, entonces no existiría el calvinismo como tal, sino simplemente las creencias de personas individualmente. Porque el calvinismo no ofrecería esa seguridad de salvación, porque yo no sé si el otro calvinista que profesa esta fe, realmente la tenga, ¿no? O sea, sería una cuestión Pero netamente subjetiva que atañe, sí, sí, sería una cuestión netamente subjetiva que atañe al individuo, no a la iglesia como tal, porque el número de los escogidos lo conoce solamente Dios. ¿Estoy juzgando bien o estoy diciendo una mala declaración ahí? No, mira, vamos por parte, nuevamente. Con respecto a mi experiencia personal, yo personalmente con respecto a mi vida espiritual, porque como dice la escritura, así como el espíritu del hombre conoce lo que hay en el hombre, Ujú. yo conozco lo que hay en mí. Uno sabe si cree o no cree, personalmente. Pero yo a ti no te puedo transmitir esa certeza. ¿Cómo puedes tú juzgar solamente por los efectos? Y por esa razón la Biblia nos llama a juzgar por los frutos. Porque hay un pasaje que dice Pablo que justamente junta estas dos verdades. Dice, porque el fundamento de Dios es firme. Es decir, Dios conoce a los que son suyos, que sería el conocimiento certero que Ujú. tiene Dios de dónde ha obrado la fe, de quién eligió. Pero dice otra frase que dice algo así, o sea, santificados los que son los que conocen a Dios. Entonces tiene dos verdades. Por una parte está lo que Dios conoce y por otra parte es cómo la obra de Dios se manifiesta para que el resto la vea. Que es lo que diría más o menos Santiago cuando dice que sin obras yo no puedo saber si tú Sí, tienes fe. por eso te decía ahorita que entonces el elemento primario que pivotea en torno a esto es que una persona que tiene buenas obras estaría dando testimonio de que A efectivamente otros, a otros de que él ha sido elegido. Pero, ¿en dónde está la línea para pensar que esta persona se está tratando de convencer de ser salvo por las obras, ¿no? Y la persona que ha sido elegida y tiene como fruto las buenas obras. Porque al final de cuentas me dices que no podemos juzgar al otro sobre su creencia, porque en última instancia quien conoce es Dios. Estoy tratando, no sé si te estoy entendiendo bien, estoy tratando de entender honesta y justamente lo que me estás diciendo, porque esta es una de las dudas que a mí más me chocan, ¿ves? O sea, en primera instancia tengo un personaje en la Biblia que recibe una carta con advertencia respecto a la apostasía. Pero yo como calvinista tengo que hacer la lectura de que probablemente ese no es un creyente verdadero, sino alguien que profesa una fe porque está asociado al asunto de la parábola del pescado, la parábola del sembrador. Entonces yo puedo hacer la distinción porque él tiene malas obras, abrojos, mientras que los otros se quedan simplemente con la advertencia de la apostasía.
Entonces la advertencia a la apostasía, dices tú, sirve como un móvil, yo lo creo, nos sirve como un móvil para generar esas buenas obras. Y mientras genere esas buenas obras, entonces sería la evidencia que efectivamente él es un elegido. Más o menos estoy entendiendo eso, según lo que me quieres Ya, explicar. mira, en primer lugar, no estoy hablando de la parábola del sembrador de Mateo de los Evangelios, estoy hablando de que después de la advertencia de Hebreos 6, el autor de Hebreos mismo hace una analogía con dos terrenos que reciben bendición, pero uno es malo y da mal fruto. Y el mal fruto que da es la apostasía. En el contexto debe entenderse de esa manera. Que si tú recibes las bendiciones, o sea, si tú fuiste expuesto a estas bendiciones iniciales, de alguna forma, y diste como fruto la apostasía, entonces tu destino es simplemente ser destruido. ¿Y cuál Porque sería el la gente, significado, perdón, cuál sería el significado para ustedes de apostasía? ¿Qué es apostatar para ti? apostatar para mí es abandonar una profesión de fe. Abandonar una profesión de fe, no la fe, sino una profesión de fe. Yo diría que una profesión de fe, ¿por qué? Porque yo creo que hay apóstatas que sí pueden volver. O sea, para ti el apóstata no puede ser el creyente que tiene fe. Yo tengo fe en Cristo. Yo no puedo apostatar porque yo sí tengo fe verdadera. Pero el que puede apostatar sería el que tiene Puedes apostatar profesión de fe. real y definitivamente. No puedes apostatar real y definitivamente, pero puedes tener periodos de caída, por ejemplo. Entonces, mi vecino puede apostatar si no es cristiano. Si definimos como apostatar de una profesión de fe, sí. Porque yo digo que creo algo, pero dejo de decir que lo creo. Pero no es No es, un tan... no A es un ver, juicio, no es pero un entiendo... juicio a la fe interna, no es un juicio Sí, al fruto, porque en realidad yo no sé si hay fe o no hay fe, porque yo no puedo ver el corazón, solo Dios lo puede ver. estoy Pero si tratando ese de... vecino me da testimonio y Sí, pero después lo abandona, claro, ahí hablamos de apostasía. sí, pero a ver, me cuesta trabajo entender que la apostasía, que tiene una connotación altamente fuerte en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, tenga esa relación para alguien que no tiene fe. O sea, al final de cuentas, si apostata o no apostata, se vuelve superfluo porque en realidad no tiene nada que ver con la fe verdadera. ¿No se volvería un tanto superfluo la palabra apóstata dentro del Nuevo Testamento? Porque al final de cuentas, mi vecino, si es apóstata o no es apóstata, no pierde ni gana nada. ¿No es como una advertencia supina, un tanto superflua? No sé, pienso eso. ¿Qué piensas de eso? Depende, porque yo como defino apostasía, defino con referencia a la existencia o no del don de la fe, sino a la existencia o no de una profesión. ¿Es esta Por una supuesto. definición, a ver, pero es esta una definición exclusiva del calvinismo? Porque la palabra apostasía forma parte del diccionario. Yo puedo consultarla y si la consulto voy a encontrar que es alguien que profesaba una fe o alguien que tenía fe o vivía la fe. O sería un símil. O es una definición exclusiva que el calvinista tiene para tratar de hacer clic con la exégesis del texto de Hebreos 6. Yo creo que es una consecuencia directa de las doctrinas que enseña la palabra, especialmente precisamente justamente de la preservación de Dios. ¿Por qué razón? Porque yo como calvinista, y no lo digo solamente como calvinista, sino que yo baso bueno, como todos acá, basamos nuestras convicciones en lo que enseña la Biblia, yo creo que donde Dios pone el don de la fe, lo persevera hasta el fin, lo preserva hasta el fin. Entonces, estas personas Es no imposible tenían, perder la fe. estas personas no tenían el don de la fe, ¿no? No tenían el don de la fe, pero se relacionaban con la comunidad actual en base a una profesión. Es como la parábola de la vid y los pámpanos. En la vid y los pámpanos tenemos la vid. De la vid procede la Me vida. da, lo que dijiste me da un poco de temor y todo así, ¿por qué? A ver, luego me explicas eso, ya, que hay varios que quieren subir acá, ¿eh? Es que estos son pasionales este tema, a ver, me da un poco de temor, te así, ¿por qué? Porque habrá personas que están en nuestras iglesias que no tienen fe, Claudio, ¿estás de acuerdo con eso, no? No tienen el don de la fe y están participando de una comunidad pactual en la que están recibiendo todas las bendiciones de la comunidad pactual y ellos están tranquilos, pero nunca tuvieron el don de la fe. O sea, esa gente literalmente se va a perder. ¿Voy bien? ¿Sí? Tal Entonces, cual. hay muchísima gente que está en nuestras iglesias engañadas que no sabe realmente si Ojo, tienen ese don de la fe, ¿no? ojo, pueden perderse, porque no quiere decir que se vayan a perder definitivamente. O sea, pueden en el camino realmente despertarse o sea, recibir el don de la verdadera fe según los medios que Dios dispuso. Claro, Especialmente. pero a la vez hay una paradoja ahí. Porque si tú le preguntas a todos, ninguno de ellos te va a decir que son profesantes de la fe. Todos ellos te van a decir que tienen fe. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti si eres profesante de la fe o tienes el don de la fe,
tú me vas a decir que tienes el don de la fe. Entonces, todos ellos que forman parte de las comunidades pactuales, todos ellos van a decir, tenemos el don de la fe. Y me parece que se crea una tensión ahí bastante fuerte, porque si todos creen tener el don de la fe, entonces, ¿dónde está la resolución a, fuiste un profesante y puedes en el camino tener el don de la fe? Es que ahí entra el testimonio de la Escritura. Porque la Biblia enseña claramente, por ejemplo, en Filipenses 1:6, que el que empezó la buena obra la va a terminar hasta el día final. Con esto no estoy diciendo que la obra de Dios en el creyente es un constante subir y sin ningún tropezón entre medio, no. Pero en el fondo, la fe, que es mantenida por la intercesión de Jesucristo, incluso en los momentos más bajos, se mantiene latente. Por ejemplo, tenemos al mismo Pedro. El mismo Pedro le dijo, Señor, no, si yo voy a ir hasta la muerte contigo. Pero Cristo le dijo, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Entonces, la característica del creyente es que, aunque caiga, la fe lo va a levantar siempre. En algún momento, esa persona que tiene verdadera fe se va a levantar. ¿Y qué decimos, por ejemplo, de esta idea del calvinismo de que algunos fueron predestinados también para no ser escogidos? Y están en las iglesias profesando. Yo personalmente creo en la doble predestinación. Yo creo que Dios, es que el conocimiento de Dios no es general. ¡Ay, mi madre! ¿En qué nos metimos ya? No, oye, déjame ir a tomar agua. Aquí están algunos hermanos que quieren subir. No sé si te quieras quedar o tú dime. Sí, como guste. Ok, voy a tomar agua, hermanos. Igual ya se pudrió esta vaina. Voy a tomar agua y le dejo la palabra al hermano Juan, Alberto, Cristian y Carlos. Regreso en 2 minutitos, de verdad, ¿eh? Adelante, hermano Juan. Dale. A mí no. Denle la palabra al hermano. Hermano Juan, a usted le dieron el comando, sí, púdralo todo acá. No, es que yo no tengo, tengo una vaga idea. Porque hable Cristian, que Cristian es comandante. Creo que tengo una vaga idea de lo que están hablando, pero no totalmente. Entonces quiero saber de qué están hablando para poder. Desde la predestinación, Juan, ¿cómo ven los cristianismo? La predestinación. Seguridad, apostasía. Queremos escucharte, Juan. Queremos escucharte. No, después del hermano Cristian. Cristian, dale ahí primero. Que yo también voy a buscar un poco de agua. Vaya, búsquela, porque esto promete. Esto promete. Hay que tomar agua. Se prendió esta vaina, ¿eh? Se prendió. Pero porque yo solo soy entonces, Vamos, Carlitos, adelante. Tú eres si yo hablo y Edgar no está aquí, yo no me voy a callar. Habla tú, Cristian. El tema es la perseverancia, ¿no? La perseverancia de los santos. O como coloquialmente se dice, si se pierde o no se pierde la salvación. Estoy tratando de gestionar esa tensión, ¿no? Con las preguntas que luego se dan de un lado y de otro lado y saber si podemos llegar a un acuerdo. Que creo que todos ustedes creen que la salvación no se pierde, ¿no? Yo personalmente tengo mis dudas y por eso acá estaba Claudio platicando con nosotros. Pero, a ver, Claudio, ¿qué piensas de la frase que dijo ahorita Alberto? Alberto dijo, yo estoy seguro que voy a... ¿Cómo fue, Alberto? Yo estoy seguro que soy salvo mientras me mantenga perseverando, ¿verdad? Desde mi fenomenología, yo como un ser humano que no puedo ser omnisciente, ¿no? Ajá. ¿Estás de acuerdo con eso? Que él puede tener esa seguridad mientras se mantenga perseverando. O sea, ustedes todos son calvinistas, ¿no? ¿Sí están de acuerdo con eso? Sí. Mira, yo creo que las obras fortalecen la certeza de la elección, como dice Pedro. Cuando habla de fortalecer la certeza de la elección, se refiere a fortalecer la certeza subjetiva de que yo soy un elegido. Entonces, en ese sentido, las obras claramente apoyan para fortalecer esa certeza. Pero yo personalmente creo que las obras no son una prueba física suficiente. ¿Por qué razón? Porque las obras pueden, o sea, uno al caminar puede caer. Yo personalmente, la certeza de mi salvación, yo la descanso única y exclusivamente en la promesa de Dios. Es decir, Dios prometió que me iba a salvar si yo creía en Jesucristo. Y Dios promete y Dios lo que cumple, o sea, lo que promete lo cumple. Y si yo creo en Cristo,
Entonces Dios va a cumplir lo que promete. No sé cómo lo va a hacer, pero lo va a cumplir. Wesley se encontró con unos moravos, seguidores de Lutero, que habían desarrollado una doctrina rara que se le llamó quietismo. Si estos personajes le decían a Wesley que hacer buenas obras no era necesario, que bueno, ya en sí es chocante eso, ¿no? Porque eso sería como una suerte de antinomianismo, que hacer buenas obras no era necesario porque la justificación era solo por la fe y por lo tanto la certeza de la salvación se daba solo por la fe y las obras estaban de más y por lo tanto quien hacía buenas obras estaba no confiando en la justificación por la sola fide. ¿Qué papel juegan en este asunto en la tensión de la salvación incondicional, ¿no? De voy a perseverar incondicionalmente, las obras? O sea, las obras juegan un papel ahí. A ver, lo pregunto de otra manera. Ustedes, por ejemplo, dicen que los creyentes no pueden apostatar, sino que están determinados de alguna forma o predestinados a ser salvos, a perseverar incondicionalmente. ¿Qué papel juegan para ustedes las buenas obras? ¿Puedo responder, Edgar? Sí, 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 adelante, adelante. Yo creo que el punto está, Edgar, en que el error viene cuando mezclamos a ambas visión de la fenomenología, cuando el creyente toma la fenomenología de Dios y habla como si fuera en ese plano, ¿verdad? Dice, no, yo no me voy a perder porque yo soy un escogido. Eso es bueno, como decía ahí el hermano, que, ok, pero mientras crees en Cristo, y justamente la perseverancia es lo que decía ahí, creo que Claudio se llama el hermano, la perseverancia es creer en Cristo. Es siempre yo creo que Cristo me salva, Cristo me sigue salvando y Cristo me seguirá salvando. Y cuando el creyente agarra la fenomenología de Dios y desecha la fenomenología de la visión humana, ahí es lo que se pudre todo, ¿verdad? Cuando dice, no, ahí se puede volver fatalista y quietista, ¿verdad? Y ahí se va al extremo de decir, no, no hay que hacer ninguna obra, ¿verdad? Porque justamente William Carey, que era un calvinista de su época, el padre de las misiones modernas, decía, no solamente que debemos creer que Dios puede hacer grandes cosas, sino hagamos grandes cosas para Dios, porque había calvinistas extremistas decían, no hace falta ir a hacer misiones porque Dios va a salvar a sus escogidos. Y William Carey dijo, no, señor, eso es un extremismo, ¿verdad? Y yo creo que cuando se mezcla la fenomenología, cuando yo tomo la fenomenología divina, ¿verdad? Que dice que él va a perseverar el creyente, que Dios sabe quiénes son sus escogidos, la famosa frase de Romanos, ¿verdad? Que el que Dios llamó, predestinó y glorificará y todo eso, esa cadena, esa es de la fenomenología de Dios, ¿verdad? Pero yo tengo que yo tengo que confiar en esa fenomenología como Dios ve, pero a la par también decir, yo estoy salvo mientras creo en Cristo, pero esa no es la base, ¿verdad? O sea, es de mi forma de ver, ¿verdad? Ok. Cura Juan, para usted como luterano, ¿qué es un apóstata? ¿O cómo leen ustedes los pasajes del Nuevo Testamento que hablan, por ejemplo, de la apostasía? ¿Un apóstata es alguien que abandona la fe o alguien que profesaba o creía tener la fe pero no la tenía y se aparta de esa profesión? A ver, hay un retorno, creo, en algún micrófono por ahí. A ver, apaguen los micrófonos un ratito. El mío está apagado. Bueno, hay un retorno por ahí. Bueno, ok. Yo particularmente, ni la posición luterana tampoco, cree que alguien tenía una fe, luego perdió esa fe porque no la tenía realmente. Tú tienes la fe o la tienes, o no tienes la fe o la tienes realmente y luego la puedes perder, ¿no? Pero eso de esa idea que a veces se suscita dentro de mucha teología calvinista, que habla de que Dios tiene una voluntad manifiesta según la cual quiere salvar a todos los hombres y tiene una voluntad oculta según la cual no quiere salvar a todos los hombres, o que a veces parece que Dios da un tipo de fe a las personas, pero no es una fe verdadera. Eso es totalmente fuera de la Biblia. Totalmente fuera de la Biblia. Ahí, cuando Dios da la fe, la da realmente, verdaderamente y con buena intención. Y hablando de la parábola, por ejemplo, del sembrador, yo creo que estaba escuchando al hermano y me decía a mí mismo, y de hecho lo escribía en el chat, que hay algo que se llama tercio medio. Así le llaman los teólogos cuando uno va a interpretar una parábola. Y es que aunque la parábola habla de muchas cosas, tiene solamente un punto en el cual pivota la verdad que Jesús quiere revelar a través de la parábola.
Entonces, la parábola del sembrador puede tener muchos detalles, pero no tenemos que aferrarnos a todos los detalles como si todos los detalles fueran ciertos. Hay un solo detalle importante en cuanto a esto, y creo que está en que Dios es serio cuando lleva la palabra a todos los tipos de terreno, porque Dios quiere realmente que todos los tipos de terrenos reciban la palabra. Aquí tenemos varias cosas. Primero, el sembrador tiene el deseo serio de sembrar, ¿no? No es un falso sembrador, no es un hipócrita que está echando la semilla donde él sabe que nunca va a germinar porque él ha predestinado ese terreno para que nunca germine. Su deseo serio y bien intencionado es que la semilla brote. La semilla es buena, que es la palabra de Dios. También es efectiva. De hecho, brota en los terrenos, inclusive que tenían piedra o que tenían zarzas. Eso significa que la palabra de Dios fue efectiva, brotó en esos corazones. El problema por el cual murieron fue factores externos al sembrador y al terreno. O sea, los placeres de este mundo, las persecuciones de esta vida, deseos de ambiciones de las cosas. O sea, no fue una deficiencia ni en el sembrador ni en la semilla tampoco. Entonces, Dios tiene la intención seria de salvar a los hombres. Por eso que cuando Dios da la fe, vamos a suponer este tema del terreno pedregoso, cuando Dios echó la semilla en el terreno pedregoso, su deseo real era que la semilla creciese. Y de hecho, lo hizo. Creció, retoñó, salió. Si murió, no fue por culpa del sembrador, ni por culpa de la semilla. Fue por culpa de otras cosas externas, persecuciones, etcétera, ¿no? Amor a los placeres de este mundo. Entonces, la persona que apostata de la fe no es que nunca tuvo fe verdadera. No, puede haber tenido fe verdadera. Simplemente apostató, simplemente se apartó. La Biblia yo creo que deja claro en muchos pasajes que es posible perder la fe, que es posible caer de la gracia, que es posible en un momento estar injertado en el olivo y después ser desgajado por factores de incredulidad, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo. Si se apostata es porque tuviste en algún momento una fe verdadera, una fe genuina y apostataste. Una persona que nunca tuvo fe o que fue un hipócrita infiltrado en la iglesia para otra cosa, pero realmente estaba buscando, no sé, dinero o placeres de esta vida, nunca tuvo fe. Ese hombre no se puede decir que apostató porque nunca fue creyente. Nunca fue creyente, nunca tuvo fe. Pero si usted tuvo fe en un momento de la vida, fue un creyente y luego se apartó, usted ciertamente apostató, cayó de la gracia, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Esa es... Me parece que aquí el asunto del luteranismo se aproxima un tanto al arminianismo también, ¿no? Me parece que el asunto de fondo es cómo entendemos la palabra fe, o sea, porque el calvinista, si te dejo la palabra, deme un momento, nada más 2 minutitos para cada uno para hacerlo más dinámico y hay otras personas que quieren subir. Me parece que el asunto de cómo entienden la fe, ¿no? En los calvinistas, y en este caso luteranos y arminianos, es que hay personas que pueden tener una fe aparente. Lo cual también a mí personalmente me choca, ¿no? Porque no veo ese asunto de la fe aparente en el Nuevo Testamento, sino una advertencia explícita sobre la apostasía, que sí me causa una suerte de reticencia, porque la apostasía, como decía el propio Tarasios, ¿no? Es una cosa horrible, el anatema es una cosa horrible, estar fuera, desgajado de la fe. Pero una persona que tiene una fe aparente no tendría por qué preocuparse de nada. O sea, desde mi punto de vista, si yo tengo una fe aparente, me da igual si tengo fe o no tengo fe, da igual porque la apostasía se vuelve superflua. A menos que esos términos se puedan utilizar como móviles, ¿no? Que sería una forma media de tratar ahí de lidiar. Veloz, te dejo la palabra. ¿Quieres una apóstata para ti? Lo se la dejo a Cristian. Te intentes ser breves porque hay hermanos que quieren subir y quiero darles la oportunidad a todos antes de que se vayan. Adelante, Veloz, no te vas a comer todo el pastel, ¿eh? Ponme cronómetro entonces. Dale. Confío en tu buen juicio. Tú sabes que no tengo buen juicio para el tiempo. Bueno, mira, vamos primero a partir del inicio, Edgar. Estos son temas que sí tienen matices. Y no hay un sistema perfecto ni infalible en ninguna denominación. Lo que sí hay son verdades robustas en ciertos sistemas, como tú muy bien dijiste al principio. Como estos son temas apasionantes y que hay muchos conceptos que están en juego para poder hacer una interpretación lo más certera posible, uno tiene que ir a la escritura para ver cuál es la terminología bíblica. Mira,
tú tienes que preguntarte, ¿cuál es la fuente de la perseverancia? ¿Es el hombre o es Dios? ¿Cuál es el autor de la perseverancia? ¿Es el hombre o es Dios? Porque cuando yo voy a Salmos capítulo 23, Salmos capítulo 90, la gran mayoría de los salmos en ese sentido, Salmos 125, Isaías 57, cuando tú ves el término de que Dios morará en nosotros, ese término en hebreo es persevera con nosotros. Entonces, ¿quién es el El que apóstata, es fiel. Carlitos? Pero intenta responderme esa pregunta en la que estamos todos. ¿Quién es el apóstata del Es que texto? un apóstata es una persona que, entendiendo yo, como me dice la escritura, que no gozó realmente de una fe genuina, viva, verdadera, porque No la tuvo palabra fe. de Dios dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si no hay condenación y Él le da vida eterna, el término vida eterna, a menos que ahora quieran desagregar o crear un nuevo término en la vida eterna que da Dios, entonces ya eso sería otra cosa en la teología. Pero cuando una persona tiene vida eterna, la tiene en abundancia y la tiene plena y eterna. Y eso es vinculante a la fe que viene de Dios, que es una fe que persevera porque Dios es el que es fiel con nosotros. O sea, Déjame tener una pregunta ahí rápido. Ok, tú tienes esa vida eterna, ¿verdad? Entonces, cuando tú lees el texto, tú no te tienes que preocupar de apostatar, ¿verdad? ¿Cierto? claro que una persona con la vida eterna, ¿Quién se tiene que preocupar entonces por apostatar? es que el término de apostatar no es un asunto de preocupación, es un asunto de reconocimiento. Es decir, tú apostataste de la fe, pero tú no volviste por tus fuerzas y tú lo has reconocido. Si yo te uso a ti como ejemplo, A ver, Carlitos, espera. eso que tú retornas Pero cuando dices que es no es un por obra de asunto, Dios, no por espera, tus obras, cuando Señor. dices que no es de preocupación, pero si el texto dice que crucificas de nuevo al Hijo de Dios, ¿cómo no va a ser de preocupación? Porque quienes crucifican siempre al Hijo de Dios son los enemigos de la cruz. No un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano no va a crucificar al Hijo de Dios. Ahora, yo te voy a dar el ejemplo en un texto bíblico acá, que cuando tú estabas hablando, lo busqué inmediatamente. Mira, Hebreos capítulo 10. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ese es el texto que tú estás presentando. ¿Quiénes son los que pecan, Carlitos? Los que pecan y permanecen en pecado son los que no tienen la guianza del Espíritu Santo, como Pablo muy bien lo manifestaba cuando él dice que él terminó la carrera. Es decir, es Dios que obra en ti para que tú permanezcas, no eres tú. Y si tú perteneces al Espíritu Santo y Él te selló, por más que tú te vayas al mundo, Edgar, no vas a volver tú por tus propias fuerzas. Va a ser Dios que te va a retornar nuevamente. Porque repito, cuando tú lees la Biblia, el único que tiene fidelidad eterna es Dios, no el hombre. En ese caso, yo pudiera darte, qué sé yo, durar horas hablándote a ti de los términos que se utilizan para apostatar, que la apostasía es de un conocimiento. Fíjate que no dice de la vida eterna. Cuando tú vas al texto que te menciona la palabra apostasía, te dice apostató de un conocimiento de Dios. Obviamente, hay un montón de personas que tienen conocimiento de que Cristo murió y resucitó. A ver, eso no lo hace ser es un hijo que, de Dios. a ver, sí, es que me parece como que se apasionan demasiado con lo que creen y no podemos responder ciertamente lo que el texto dice. A ver, cuando el texto me dice, si pecaremos voluntariamente, yo en última instancia a mí me importa tres pepinos porque yo ya concluí que yo no puedo pecar voluntariamente. Si No, crucificamos, escucha, si crucificáremos de nuevo al Hijo de Dios, etcétera, a mí ese texto no me importa porque yo ya concluí que yo no puedo apostatar. Porque la apostasía no se da en alguien que tiene la fe verdadera, sino que se da en alguien que no tiene fe. Entonces, ¿por qué yo debería de preocuparme por ese texto, Carlitos? Si en última instancia ese texto no está escrito para mí. Te lo va a decir el apóstol Pedro. Volvemos nuevamente al conocimiento. Mira, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20 en adelante. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, es decir, tú puedes vivir una vida ascética, tú puedes vivir una vida religiosa en un monasterio, etcétera, etcétera, habiendo escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento, no dice por la fe genuina, no dice de la vida eterna, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, es decir, tú eras un alcohólico. ¿A quién está escrito eso? Eso es un texto escrito a la iglesia, pero es un texto general para conocimiento de los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Es decir, esto no es simplemente para la iglesia, esto es para la predicación del evangelio,
para conocimiento general de a todo aquel que se le va a predicar, Edgar. Si el evangelio no es exclusivo para la iglesia, el evangelio es extensivo para toda persona que tú estás en responsabilidad de salirle a predicar. A ver, pero en ese ¿Entiendes? texto ese texto que trajiste dice que las personas fueron liberadas por el conocimiento del evangelio. Entonces no es cualquier persona. Mi vecino no ha sido liberado por el conocimiento del evangelio. Ok, Y esa ¿saben cuál es persona, el término? esa persona El vuelve, término que se utiliza en griego. espera, déjame acabar la idea. Esa persona vuelve otra vez y recae. Si esa persona vuelve otra vez y recae, ahí hay una advertencia sobre el creyente, que fue liberado de la vida del mundo por la predicación del evangelio. No sé cómo se colige esto con Hebreos, porque Hebreos no habla de personas creyentes, sino tú dices que supuestamente tenían fe. Entonces, necesito que me entiendan lo que les estoy diciendo. No es que quiero llevarles la Sí, no, yo te contraria. comprendo, tienes razón. Es que por siento eso como que- que usan un texto por acá y un texto por acá y como siento como que se contradicen. Porque me dicen que el texto de Hebreos no es para los creyentes, sino para personas que profesaban fe, no tenían fe verdadera. Luego me traes el texto de Primera de Pedro, donde se habla de creyentes que fueron liberados de las contaminaciones del mundo y cayeron, y dices, es lo mismo. Pues discúlpeme, siento como que no están siendo honestos ahí A con ver. los textos. Ok, Déjame ya darle yo- la palabra a Cristian y seguimos dando la ronda, ¿les parece? 2 minutitos. Cristian, ¿quiénes son los apóstatas? Dale. Claramente, 1 de Juan capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. ¿Y los que Pero no salieron salieron? de nosotros, ¿Y los que no Espérate. salieron? un ratito, pero salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. O sea, la escritura no se puede contradecir. Y lo que te dijo Carlos es verdad. La carta dirigida a los hebreos es para una iglesia donde crece trigo y cizaña. Ok, déjame preguntarte algo, porque los que salieron en ese contexto son los docetas y los ebionitas, y los que niegan la naturaleza de Cristo. ¿De qué El contexto? de Primera de Juan está escrita a los gnósticos, que negaban justamente. Todo aquel que no confiesa que Cristo ha venido en carne es anticristo, y en ese contexto está escrito eso. Salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero aparte de eso, es que pasa con los que no salen, porque ahorita Claudio dijo que había personas ahí que profesaban fe y formaban parte justamente de las bendiciones del pacto. Ellos no van a salir, sino que van a confesar a Cristo. Van a participar del culto, van a participar de las maravillas, ¿no? De pertenecer a esas comunidades del pacto. Entonces, ¿cómo se aplica ahí? Ahora, si yo tomo ese pasaje que tú me estás dando textualmente, si una persona sale de nosotros, yo pastoralmente no voy a ir a buscarlo, porque estaría cumpliendo justamente que al salir de nosotros, no era de nosotros, ¿no? No, porque la Biblia dice que hay que buscar a la oveja perdida. Y no Pero sabemos. si no era de nosotros, acabas de decir. Es que hay que ir por todos. Hay que ir por todos. Ahí hay otra contradicción, ¿te das cuenta? Que me avientan pasajes que luego cuando los tratamos de probar, como que no se sigue. Porque si yo concluyo ese pasaje tal como tú lo estás dando, Yo no veo que la salieron. contradicción. Sí, mira, Porque- salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y No si eran de no eran de nosotros y tú ya lo concluiste, tú ya tuviste el conocimiento que no eran de nosotros, ¿cómo es que ahora dices que no sabes si eran de nosotros? Sino que hay que ir a buscar a todos. Porque ese pasaje de todas maneras tiene un tiempo cronológico de que esas personas ya fueron evangelizadas. ¿Entiendes? Ya están dentro de nosotros visiblemente. Y si al final se salen, ya es porque no fueron de nosotros producto de nuestra evangelización. ¿O tú crees que esas personas que están visiblemente en la iglesia son atraídos sin ningún tipo de predicación por la palabra? ¿Por qué crees que vinieron? ¿Por qué crees que estuvieron con nosotros? Yo te pregunto. A ver, es que yo no estoy utilizando el texto. Yo lo que No, estoy pero no, tratando... es que esto, no me esto- respondes. sí, te voy a responder. Estoy tratando A de ver. sondear lo que quieres decir. Estamos hablando de la salvación y quién es el apóstata. Tú dijiste que el apóstata es el que sale de nosotros, ¿verdad? Claro. Ok, si salieron de nosotros, la conclusión del apóstol Juan es que no eran de nosotros. Si no son de nosotros, ahí hay una conclusión, ¿verdad? Soteriológica, no son de nosotros. Si yo tomo ese pasaje tal cual, entonces yo que ya concluí que no es de nosotros, ¿para qué voy a ir a buscarlo, Cristian? Ahora me dices, no, tenemos que buscarlos a todos porque el llamado es general para todos. Papito, pero tú ya concluiste que Yo lo no son de dije, no. nosotros. Es que parece que no escuchaste lo que te dije. Esas personas, ¿cómo están con nosotros? Respóndeme. ¿Cómo están No, con el nosotros? texto no dice cómo están con nosotros. Pues es por la predicación de la palabra. O sea, tú no puedes negar que la palabra sea predicada para que alguien venga a nuestra iglesia. Pero o eso se para lo que estás alguien- imponiendo, eso se lo estás imponiendo al texto. El texto no dice No. eso. No. De hecho, si nosotros vemos detenidamente, Hebreos es una carta que exhorta a las personas en evangelizar, en predicar,
en recibir a las personas para Cristo. Entonces, tú no puedes decir que las personas vienen a la iglesia sin escuchar el evangelio, porque dice, porque la fe viene por el oír y por el oír que la palabra de Dios. Y dentro de esos van a haber personas que van a tener fe, van a venir a la iglesia, y otros que van a venir a la iglesia solamente por el vino y por el pan. Y esa era la condición que también explicaba Pablo. Entonces, dentro de la iglesia siempre van a haber personas que son atraídos por la palabra, pero no todos van a tener verdadera fe. Algunos van a ser trigo y otros van a ser cizaña. ¿Tú sabes cuál es la cizaña? Esa pregunta y esa respuesta no tiene nada que ver con la explicación Sí, de la porque pregunta. yo te digo por qué, porque primera de Juan dice que no eran de nosotros. Ahí hay una sentencia objetiva, no son de nosotros. Pero Si yo aunque te yo digo, no- a ver, si yo te digo, Cristian, tú no eres mi primo, ¿estoy mintiendo o estoy diciendo una verdad? ¿Estás diciendo la verdad? Hay una sentencia objetiva que estoy haciendo. Cuando yo digo Por no supuesto. eran de nosotros, ¿hay una sentencia ahí o no? Por supuesto, hay una sentencia. Entonces, estás diciendo que yo puedo saber quién es la cizaña, Es que porque no salen de impo- es que- nosotros. es que no importa si sabes o no sabes quiénes son o no son de nosotros. Lo importante es predicar el evangelio, aunque no sepamos quiénes son o no son de nosotros, para que se haga manifiesto el hombre de pecado. Así dice la Biblia, para que se haga manifiesto el hombre de pecado. Pero ¿cuál es el propósito nuestro? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Esta fue la orden de Cristo. Entonces, las personas van a venir a la iglesia, algunos por sus propios intereses personales, como lo dijo el padre Juan, y otros porque realmente van a tener fe y van a echar raíces. Los que estén por sus intereses personales, a las finales se van a ir de nosotros porque nunca estuvieron con nosotros. Ahora te voy a decir otra cosa. Arminio también creía lo mismo que creía Lutero. Arminio creía que si las personas al final apostataban de la fe, era porque nunca habían tenido fe verdadera, o porque el Espíritu Santo nunca estuvo ahí. Y de alguna manera Calvino también va a coincidir con eso. Y de ahí bebieron todos. Me gusta. No quiero pensar que estoy enojado y nada, ¿eh? Saben que los quiero y estamos... No, no, está pues, buena la tampoco. pregunta, Edgar. No, es que, a ver, Están buenas, están buenas. yo tengo esas dudas genuinas, yo no las puedo ocultar, ¿no? Ya me pacatearon una vez, No, me yo dieron un también palo las hasta tengo, que se cansaron. Pero son dudas genuinas. A ver, que si yo quisiera realmente abrazar una tradición protestante, como es el calvinismo, ¿no? Yo no puedo hacerme el tonto. O sea, quisiera que alguien pudiéramos dialogarlas sin que me dedique 40 videos después, ¿no? Y qué mejor que en un panel. Pero bueno, Claudio, te dejo la No, palabra. Después se la dejo al cura Juan Alberto y voy a dejar que suban 3 hermanos que están acá abajo. Adelante, Claudio. Ya. Quisiera primero contestar algunas cosas que dijo el ex padre Juan. Le mando un gran saludo en primer lugar. En primer lugar, cuando yo hablé de la parábola, no hablé de la parábola del sembrador, sino que hablé de la analogía que hace el escritor de Hebreo en los versículos 7 y 8 de Hebreos 6, por si acaso, que es distinto. Pero en la parábola del sembrador en Mateo 13:23 dice lo siguiente: más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es decir, no son cosas externas lo que hacen que la semilla dé fruto, sino que es la calidad del terreno. Por eso los calvinistas insistimos en que la regeneración antecede a la fe. Eso en primer lugar. Para empezar, dice, ¿por qué yo creo que el apóstata es un profesante y no un creyente verdadero? O sea, que abandona su fe. Porque la Biblia me enseña que la fe es un don de Dios y que Dios preserva ese don por medio de la intercesión de Jesucristo. En Hebreo nos dice que Cristo intercede por nosotros, por los creyentes, por su pueblo. Le dijo a Pedro que oró para que su fe no faltara a pesar de que cayó feo. Y en Filipenses 1:6 dice que el que empezó la buena obra la va a terminar. Por lo tanto, es imposible que la fe, incluso en los momentos en que el creyente pareciese verse como muerto, como que ya está perdido, ya no se va a levantar, está ahí por la intercesión de Cristo y esa misma fe lo va a levantar en algún momento. ¿Ya? Ahora, ¿cómo defino yo un apóstata para usar lenguaje bíblico? Un apóstata es un pámpano que está conectado a la vid, pero no recibe vida de la vid. ¿Se entiende? ¿Cómo recibe uno vida eterna? Por medio de la fe. Por lo tanto, un pámpano es alguien que está relacionado a la vid, que profesa estar pegado a la vid, pero no está pegado a la vid realmente, como Judas, por ejemplo.
Hay dos cosas ahí, Claudio. Entonces la analogía de la vid y los pámpanos es perfecta para indicarnos qué es un verdadero apóstata. Un apóstata es aquel que pareciese estar conectado a la vid, que dice estar conectado a la vid, pero en realidad no está conectado a la vid porque no tiene la fe como don de Dios. Porque si tuviera la fe como don de Dios, no se apartaría total y definitivamente de Cristo. Hay dos cosas ahí muy buenas. Y ciertamente esos pasajes hacen clic. A ver, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él nos hará perseverar. Él es el autor y el consumidor de la fe. Son textos que efectivamente te hacen pensar qué papel tenemos nosotros en esa perseverancia y qué tanto dependemos, ¿no? De la forma en que nos conducimos, etcétera, etcétera. Y otra es el texto que está trayendo ahorita Cristian. Salieron de nosotros, que muchas veces yo lo he escuchado ese texto, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Yo te quiero llamar la atención a algo. El texto no dice que los que salieron de nosotros, nos está diciendo que no son elegidos. Ay, mi madre. Y eso es un detalle que es importante. Dice, O sea, salieron de nosotros, pueden no ser eran de elegidos. Es decir, pueden ser elegidos que cayeron en algún momento, que quizás abandonaron una profesión de fe, pero pueden en algún momento volver, Claudio. o pueden ser... O sea, a ver, esperen. Falta un término, mire, no le quitemos. Mi madre. Mira, Claudio, Ahí ya lo estoy de acuerdo malogró ya, contigo. hermano Claudio. A ver, No, un porque momentito, el texto mira. no dice salieron de nosotros, es decir, no eran elegidos. Claudio, tú tienes razón, mira, porque todavía, Salieron de nosotros. Claudio, Por tanto, hermano, pueden- tú tienes podemos ir a razón. buscarlo. Ok, Podemos Claudio, ir a hermano, buscarlo sin escucha. problema. Escúchame, hermanito, escúchame. Estamos predestinados a escucharnos. Se pudrió, ¿verdad? El texto tiene un término que lo indica todo ahí. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque Pero si seguía hubiesen el sido cura de Juan. nosotros, viene la palabra, permanecen con nosotros. ¿Por qué un cristiano permanece? Por sus fuerzas. El Espíritu Santo, le vamos a quitar el trabajo ahora. No se puede quitar el trabajo del Espíritu Santo. Pero Si espera, son de Carlitos, nosotros- vamos en el orden para poder fluir todo, ¿no? Vamos en el orden. Pura Juan. Amén. El término Quiero permanecer. responderle El término brevemente permanecer. acá. Sí, yo quiero responderte brevemente. A ver, Recuerden, La iglesia- chicos, tenemos que Va a responder brevemente sobre este tema, ¿no? Imagínate. No, imposible, ¿no? No. La iglesia visible se compone no de debatan. elegidos y no elegidos. Esa es la iglesia visible. A menos que creamos que todos los que son parte de la iglesia visible van a llegar necesariamente donde Cristo. ¿Todos creemos eso? Yo no. Yo creo que la iglesia invisible, en algún momento, cuando se abran los corazones, los libros de las obras, se va a ver que algunos que pertenecían a la iglesia visible en realidad no eran parte de la iglesia visible. Estoy de acuerdo. No eran parte de los elegidos. Estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Sí. Ya. El texto de Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si no hubieran permanecido con nosotros. Cuando habla de permanecer, claramente Juan tiene en mente la comunión dentro de la iglesia visible en la profesión de las doctrinas de esa iglesia. Porque los que abandonaron fueron aquellos que después decían que Jesucristo no había venido en carne, ¿ciertamente? Correcto. Gnósticos, ¿Puede semionistas. alguien que sale de Exacto. nosotros en ese sentido volver a nosotros? Ok, ahí la deja Según lo que picando. escuché que dijo Ahí, Cristian. ahí la deja picando Claudio, ¿no? Vamos a tratar de respetar el orden, ¿no? Le doy la palabra al cura Juan, luego a Alberto, que así no ha hablado, luego a Cristian, y luego a Veloz, y luego en la siguiente ronda voy a subir a unos hermanos que están acá abajo. Por favor, sean breves. Ya. Porque tenemos 3 horas, ¿no? Dos Pedir- preguntas, hermano Juan. Aborde, por favor, el asunto de eran Ya, de ya. nosotros, y el otro asunto de que no eran elegidos y elegidos, ¿no? Que dijo por acá Claudio. Pero ahora me acabas de enredar, que no eran elegidos y que lo primero lo entendí, pero lo segundo, que no eran elegidos y elegidos. ¿Qué cosa es eso? O sea que tenían fe, pero no era fe verdadera, ¿no? Sacando el texto de Primera de Juan, capítulo 2. Miren, otra vez yo digo, no hay un texto de la Biblia que indique que la fe, cuando se menciona esta palabra, tenía fe o creía, puede interpretarse en algún momento que esto puede ser ficticio. Cura Juan, déjeme hacerle una pregunta Sí, ahí rápido ahora ok. que lo aprovecho. La vez que estuve charlando con el Paisa, él me trajo un pasaje que ciertamente está interesante en donde el sembrador sale a sembrar y una semilla cae entre piedras. Ujú. Entonces, haciendo alusión justamente que alguien puede recibir la palabra,
Alguien puede recibir la palabra y esa palabra no da el fruto y por lo tanto se termina perdiendo. ¿No estaría eso dentro de lo que ellos están diciendo de supuesta fe, pero no fe, no el don de la fe, la No, no, salvación? no. Miren, la parábola descifra o descodifica qué son cada cosa. El sembrador es el Hijo del Hombre, la semilla es la palabra de Dios, ¿no? Y los terrenos son los corazones. Hay diferentes tipos de terrenos. Ahora, hay una cosa que no podemos olvidar mirando el contexto de toda la Biblia. Todos los corazones, todos los seres humanos, por naturaleza, somos enemigos de Dios. O sea, eso dice la Escritura claramente. No hay ningún ser humano que antes de su conversión sea amigo de Dios. Ninguno. Todos los terrenos en sí mismos son terrenos, vamos a decir, malos. Si este terreno era bueno, el que se menciona, el que cae en buen terreno, ese buen terreno tiene que ser buen terreno en virtud de que Dios obró en él, pensando en terrenos como corazones, porque no hay ningún terreno bueno inherentemente en sí mismo. Nadie nace como un buen terreno, nadie nace como una buena persona que sea más apta para recibir la palabra de Dios con otra, porque tiene ciertas virtudes naturales por nacimiento que lo hagan más apto para recibir la palabra de Dios. No, todos somos igual pecadores. Romanos habla bastante claro en cuanto a eso. Todos nos hemos desviado, a una nos hemos hecho nada, no hay verdad en nuestra boca. O sea, la muerte en pecado de todos los hombres es evidente. La necesidad que tenemos de ser resucitados, de ser puesta la fe en nosotros y revivido, eso es obvio en la Escritura. Entonces, la palabra de Dios, que es esta semilla, es echada a todos los terrenos sin distinción. El hecho de que haya un terreno, por ejemplo, que se describe como pedregoso, y esto es importante, porque no debemos mirar, bueno, este terreno era pedregoso, vamos a focalizarnos en las piedras. No, no, esto es una descripción del terreno y es lo que digo hablando del tercio medio en las parábolas. Esto no es lo importante realmente, porque está otro terreno que parece que no tenía espinos, pero luego le salieron espinos. No tenemos que tampoco focalizarnos mucho en si era un buen terreno y después le salieron los espinos y no hacer toda una teología en cuanto a eso. Lo importante aquí, la palabra de Dios fue echada por igual y con el mismo intención, con el mismo deseo a todos los tipos de terreno. Y había un terreno pedregoso en el cual esa semilla pudo germinar y crecer, lo cual demuestra, uno, la buena intención. Porque mira lo interesante aquí, Edgar, mira lo interesante. Si este sembrador no tuviera intención de que la semilla creciese, entonces simplemente no la echara. O si quisiera dar una semilla falsa, echar una semilla que no tuviera la potencia para crecer. Pero el hecho de que demuestra la parábola que la semilla fue echada y que además creció, inclusive hay un detalle que dice la parábola, y echó raíces, dice Jesús, estos son los que creen por un tiempo y reciben la palabra con gozo. Entonces, este no describe un creyente falso, describe un hombre que en un momento recibió la palabra de Dios con alegría, con gozo, y esa palabra de Dios germinó en su corazón. Lo que no pudo fue crecer. ¿Por qué? Porque vinieron las persecuciones, factores externos que hicieron que la plantita muriera. Pero la plantita creció, y si creció, eso demuestra que fue efectiva y que fue buena, echó raíces, ¿no? Y luego otro terreno que las malas plantas, las malas hierbas terminaron ahogando la planta. Y dice el Evangelio, estos son los que creen, pero luego las riquezas de este mundo y los afanes terminan ahogando la planta. En estos dos casos se demuestra que la palabra fue efectiva, pero luego se perdió la fe. Vamos a poner un ejemplo, vamos a hacer un paralelismo. Obviamente, Cristo es el sembrador, la parábola es la semilla y lo que crece es la fe. No, lo que crece es la fe. La fe brota en el corazón del terreno de piedra y del terreno de espinas. Es una fe genuina, es una fe verdadera. No podemos decir, no, esa plantita era falsa. O esa fe que creció era falsa, no era verdadera. No, era verdadera. Pero luego vinieron factores externos y ahogaron la plantita, lo cual también tiene que ver mucho y luego desarrollar esta historia sobre si la gracia es irresistible, si se puede perder la salvación o no. Esta parábola va a enseñar mucho en cuanto a eso, que sí, puede crecer y se puede empatar inclusive esta parábola con lo que dice Juan de salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Hay personas que dentro de la iglesia por un momento creen, pero creen genuinamente.
tuvieron fe por un corto tiempo, 1 año, 3 meses, 1 semana, tuvieron fe por un poco de tiempo y fe verdadera. Pero luego vinieron unos factores externos, el diablo, el mundo, la persecución, el amor a las riquezas, el miedo, etcétera, y terminaron por ahogar o por apagar esa fe, ¿no? O sea, ¿es posible perderse? Sí, la Biblia habla de eso, habla de los que inclusive son, San Pablo tiene una advertencia para esto en Romanos, cuando habla sobre el olivo, advierte a la persona que fue injertada y le dice, mira, ellos por su incredulidad, hablando de los judíos, fueron desgajados, pero tú por la fe estás puesto allí. Y San Pablo le da una advertencia al hombre, a este hombre imaginario con el que está hablando. Le dice, pero no te ensoberbezcas, sino teme. Entonces, esta advertencia que San Pablo le da a este hombre imaginario con el que está hablando, le está diciendo, mira, ellos fueron desgajados, tú por la fe estás puesto allí, pero que eso no te llene de orgullo, porque tú también, si no permaneces, fíjate que San Pablo le hace una condicionativa, si no permaneces en la fe, vas a ser desgajado otra vez. Entonces, potencialmente, San Pablo está reconociendo aquí que si este hombre que una vez fue, y fíjate que lo dice claramente, por la fe tú fuiste injertado. Por la fe fuiste injertado, no por otra cosa. Y esa fe obviamente tenía que ser verdadera, sino cómo iba a ser injertado el hombre si la fe era falsa. Por la fe verdadera fue puesto allí. Pero San Pablo le advierte, no te ensoberbezcas, sino teme, porque tú, si no permaneces, resulta que es posible no permanecer. Si no, San Pablo no pusiera este ejemplo, no diera esta advertencia. Pero San Pablo advierte, si no permaneces, tú también vas a ser desgajado. Entonces, no hay esta teoría de decir, no, si yo tengo fe verdadera, que de hecho me lleve a ser injertado en el olivo, yo nunca voy a perderme. No, cuidado. Y lo otro es, creo que la presunción calvinista en este punto va más allá de la Escritura. Porque siempre se piensa, bueno, él quizás pudo ser desgajado, pero luego va a volver. No, eso tú no lo sabes. Tú no lo sabes. Tú presumes que la persona que sale siempre va a volver y no sabes si eso es así. Tú no sabes cuántas personas han muerto sin regresar. No lo sabes. Ni puedes asegurarlo con la Biblia en la mano. No puedes decir que todo el que se fue de la iglesia un día va a regresar. No puedes asegurar que todo aquel que fue desgajado, si es electo, va a volver a ser injertado otra vez. Eso es una presunción bastante osada, ¿no? Bastante osada. Entonces, igual, si lees Hebreos capítulo 6, versículo 4 en adelante, y si lo lees en el griego, eso es, mira, una bomba increíble, Edgar. Ese Hebreos 6, del 4 en adelante, en el griego es una bomba increíble porque habla de creyentes verdaderos. Inclusive, ¿sabes cómo le llama a estas personas? Personas que fueron regeneradas en el Espíritu, o sea, nacidos del Espíritu. Sí, y podemos hacerlo, podemos hacer una búsqueda ahora mismo aquí, en el griego, si quieres, y te lo demuestro, ¿verdad? Te lo demuestro. Si me dan el tiempo, te lo demuestro. En el texto donde dice, por ejemplo, donde dice... y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Este hecho partícipes en el griego dice, y fueron nacidos del Espíritu Santo. Ay, mi madre. Nacidos, o sea, estos no eran falsos creyentes. Lo voy a enseñar en el griego. Un segundo, voy. Aquí tengo el texto maestro, para que veas que es fácil. Gracias a Dios mi cámara enfoca bastante bien. Hay una parte de evidencia que todos somos nacidos por la voluntad del Espíritu. Aún los pecadores. Él lo está buscando en el griego. Después quería responder las inquietudes. En parte el hermano Juan tiene razón, porque ya yo lo busqué aquí. Ese texto del Hebreo 6 le llamaba Wesley. Ya ves que usted en los institutos Calvino dice el término terrible. ¿Se ve bien ahí? No sé, ni sé si se ve bien. No, léalo, hermano Juan, léalo. Yo sé que ustedes tienen, Edgar, tú tienes que interlinear el griego por ahí, que lo puedas presentar en pantalla, solamente Hebreos capítulo 6, en el versículo 4, solamente en el versículo 4. No, tiene que leerlo en todo su contexto. Sí, pero hay una palabra, pero hay una palabra allí que es matadora. Sí, es una palabra que es destructora allí completamente. Aquí lo tengo. ¿Metojos? No, Genicendas.
Jenicendas. Jenicenda, sí. Aquí está. Pero léalo, después vemos el contexto. Ahí va, ¿eh? Ok, mira esa palabra, bueno. mira esa palabra, ¿no? Dice, adinatongartus apax, potisandas, estos iluminados, ¿no? Gefsalmenos tetindoreas, tetis epuranio que metojus jenicendas. Y mira cómo traduce el interlineal, llegado a ser. Jenicendas tiene que ver Llegado con a ser. DNA, tiene que ver con nacimiento, tiene que ver con genética, tiene que ver con esto, llegar a ser algo, ser nacido. Es la misma palabra, de hecho, jenicendas es la misma palabra que se usa en muchos versículos de la Biblia para hablar de ser nacido de o llegar a ser de alguien. Estas personas son Jenicenda pneumatosagio, o sea, nacidos del Espíritu Santo. Jenicendas tiene que estar relacionado con participantes, es decir, llegaron a ser Partícipes. participantes, no llegaron a ser No nacidos. nacidos. No, sí. No, es Habla de nacido, porque la raíz del verbo es geneo. Pero llegar a ser ¿qué? Participantes del Espíritu. Participantes. No es participante, no es participante. La palabra participante no aparece ahí. Jenicenda pneumatosagios, Sí, o sea, llegar a aparece. ser del Espíritu Santo o nacer del Espíritu Santo. Esta No. palabra, mira, si No, sigues, está relacionado con participación, no está relacionado con nacer. si sigues esta palabra a través de todo el contexto bíblico, Participantes llegado a ser participantes. Mira. Edgar, si puedes subir arriba mira, a la traducción. Y fueron hechos, genitendas, partícipes del Espíritu. La palabra está relacionada con participar del Espíritu, no con nacer de nuevo. mira, usa vamos a usar lo que es la crítica Veamos gramatical aquí. otras traducciones. Sí, vamos a mirar cómo usa el griego esta misma palabra. Por ejemplo, en Juan 3 y siguiente, cuando habla de nacidos del Espíritu Santo, engendrados del Espíritu Santo, ¿qué usa? Jenicendas. Pero Jenicendas, ¿con qué lo relaciona? Porque Con ahí nacer está del Espíritu relacionado con Santo. participación. No. Por ejemplo, Está el relacionada con diálogo, nacer de nuevo. vamos a ver el diálogo de Jesús con Nicodemo. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer del Espíritu Santo. ¿Qué palabra usa Jesús? Sí, estoy de acuerdo. En ese contexto la palabra es usada de esa manera seguramente, pero acá en el contexto del versículo 4, Hebreos 6, no está haciendo, la palabra Jenicendas no se relaciona con el nuevo nacimiento, sino O sea, con mira, participación. la palabra participante es metojus, pero la palabra jenicenda es ser nacidos de. ¿Y cómo el está Espíritu traducido? Santo. Fueron hechos participantes del Espíritu Santo. ¿Por qué Jenicendas? Jenicendas, partícipes del Espíritu Santo. Habiendo Como llegado a ser de espíritu, dice. Sí, como Jenicenda tiene una raíz, como Jenicenda tiene una raíz de genea, o sea, y de ahí viene nuestra palabra genética, genealogía y todo lo demás, es llegar a ser por nacimiento. Y por lo tanto, llegar a ser solamente, llegar a ser. Llegar a ser del Espíritu el modo en Santo. que uno llega a ser es diferente. Puede uno llegar a ser de diferentes modos. A ver, intentemos. A ver, esperen. Intentemos, por favor. A ver, porque ya están hablando todos y esta vaina ya se pudrió, ¿no? A ver, vamos a intentar, por favor. A ver, Alberto, Claudio y hermano Juan. Para poder, la gente son 1500 personas conectadas, obviamente es un tema que le interesa a la gente, pero si nos pisamos todos, va a ser difícil. No sé si ponerles un cronómetro o que puedan participar justamente 2 o 3 minutitos, dar sus apreciaciones, porque un si no va a ser... Edgar, mejor, por favor. Bueno, les voy a poner un cronómetro, me parece bien, les voy a poner un cronómetro. Porque después nos acusan a mí, al pobre Cristian, que estamos ahí aprendiendo un poquito y para no, a mí yo hablo poco. Yo quiero, a ver, deme un minuto porque les voy a poner el cronómetro. Sí, dime, Alberto. Ahora, el hermano Juan es Yo quería responder a tus preguntas. Ah, sí, esperen. Es que si no se va a hacer un desastre aquí. Déjenme poner, por favor, un cronómetro. Y cada quien va a tener su participación sin que nadie lo pise ni nadie tampoco se meta, ¿no? Aparte que hay gente abajo que también quisiera subir, pero se está poniendo candente, ¿no? Intenten, por favor, aunque yo sé que está pasional el tema, yo también quiero meter bocados ahí. Intenten, por favor, para poder participar. No tengas miedo, Pacheco, mete bocado, tú también. Yo lo único que quería decir es que Wesley decía que este era un texto horrible. Eso decía de Wesley, porque efectivamente hablaba de la apostasía. Y decía él, que está muy familiarizado con los padres orientales, decía que efectivamente este texto en la iglesia primitiva se leyó así, como una apostasía del creyente. Entonces,
cuando yo leo el texto de Hebreos, me parece a mí que hay un ad hoc, ¿no? De parte del calvinismo, de que se puede leer este texto siempre, todos los demás textos se pueden leer con ese ad hoc de no son los elegidos, pero no trata de esto. Pero es que el texto es clarísimo para mí, ¿no? A menos que podamos ver, por eso lo estoy escuchando, qué más se puede decir. Entonces, voy a darle los 3 minutos a Alberto, después le doy los 3 minutos a Cristian, después le doy los 3 minutos a Carlos, después a Claudio y luego regresamos con el cura Juan. Los demás, intenten tener los micrófonos apagados, hermanos, por favor, y vamos a ver si podemos aventar otra ronda. ¿Les parece? Y si alguien quiere compartir ahí el texto, me dicen. Ay, perdón. Ahí está. Bien, Alberto, tienes 3 Sí. minutitos, dale. Edgar, yo quería responder a tus preguntas porque acá se trata vos tenés muchas preguntas respecto al calvinismo. Tu pregunta era si el que apostata tiene fe genuina. Esa es tu pregunta. Sí, el que apostata es un creyente o no es creyente. O sea, un cristiano verdadero. Yo viendo la escritura creo que el que apostata tiene fe. Tiene una fe objetiva. La discusión es si tiene fe salvífica o es una fe que nació de su propia carne que al final no va a permanecer. Pero ahí está la discusión. Yo creo que sí el que apostata dentro del rebaño de Cristo, rebaño visible desde nuestra óptica, tiene una fe, pero no es la fe salvífica. Él deja de creer, no está creyendo, pero después deja de creer. Ese es el apóstata. Después se manifiesta su verdadera naturaleza. Entonces, creo que el punto está en que esa persona que dejó de creer, en realidad esa fe nace netamente de su corazón. Justamente se ajusta a la parábola de la tierra justamente que no fue trabajada, y la tierra es el corazón, la semilla de la palabra. Entonces, y respecto a, vos hiciste una distinción una vez muy buena del tema de la fenomenología. Yo creo que toda esta discusión que estamos teniendo, ahí los hermanos Cristian y Carlos Veloz citan texto, ¿verdad? Todo es desde la fenomenología de Dios y de la fenomenología del hombre. O sea, cuando mezclamos eso es que se pudre todo, ¿verdad? Entonces, a una parte, Pablo dice, habiendo conocido a Dios, pero en realidad nosotros fuimos conocidos por Él. O sea, ahí está la dos fenomenologías, ¿verdad? Entonces, yo como persona, sí, yo creo, desde la fenomenología de Dios, ningún ser humano, ninguna oveja se va a perder y va a perseverar, y Dios va a usar los móviles, va a usar las advertencias de Hebreo, va a perseverar. Ahora, yo desde mi fenomenología, tengo que seguir creyendo y perseverando y diciendo, yo creo, Señor, y Dios me está salvando y me seguirá salvando. Entonces, cuando yo apostato, ¿verdad? Como en tu caso, vos apostataste, dijiste, no quiero ser cristiano, voy a irme al mundo, ¿verdad? En ese momento la iglesia tenía que tener un juicio parcial hacia vos, diciendo, era de nosotros, como se usa el texto, pero ese juicio era de nosotros, es un juicio, digamos, parcial, momentáneo. Juan está haciendo un juicio, él desde su óptica dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. O sea, la perseverancia ahí Juan utiliza, ¿verdad? Pero también Jesús dice, tenle por gentil y publicano. La iglesia le tiene que tener, no dice que es necesariamente. Entonces, ahí cuando mezclamos las perspectivas, creo que se pudre todo, como decir. No sé si respondí a tu pregunta, Edgar. No, la verdad no. 2 minutos 45 segundos. Me parece que decir esas cosas es muy fácil. O sea, decirlas es fácil para ¿Por mí. qué sería Pero fácil? ahorita en mi tiempo te voy a responder. Porque se me hace como que se juega mucho con el ad hoc. Es decir, no, tenle por gentil, pero ahí no dice que sea gentil. O sea, eso no dice el texto. Se me hace como que es un ad hoc en el que se le va imponiendo al texto cosas muy convenientemente para que queden dentro del sistema. Si yo leo creo el que ahí, texto, por ejemplo, como ahorita, salieron de nosotros, pero ahí no habla de los elegidos. O sea, eso es un ad hoc. Eso es acomodar al texto para que cuadre con el sistema. Si yo leyera el texto en la predisposición o el sesgo del sistema, yo no encontraría eso de los elegidos en el texto. O sea, es una predisposición que nosotros tenemos a encontrar en el texto lo que queremos leer. Entonces, no es que esté mal la defensa. Yo creo que es una buena defensa. Sin embargo, yo, por ejemplo, cuando me acerco al texto digo, tenle por gentil, no significa que sea gentil todavía, sino que tiene que ser un juicio parcial. Esa es una interpretación posterior al texto. O sea, en el texto no viene eso. Eso para mí no es como... Es como, claro, yo soy porque, calvinista y tengo que ser congruente con lo que creo y por lo tanto hay que leer el texto así, ¿no? pero ahí no te parecería más bien que el texto está hablando de la fenomenología de la persona, del hombre, en el Muy, sentido de que probable, el texto, muy y probablemente, tenemos que entender así. muy probablemente sí, ¿no? Déjame Porque darle yo, déjame, es que ya sí, sí. consumiste tu tiempo y los demás quieren Ok, participar. Vamos a ok. darle 3 minutos a cada uno, por favor. Sé que está apasionante el tema, sé que quieren hablar mucho más. Incluso yo me estoy conteniendo a hablar mucho más. Entonces, Cristian, tienes tus 3 minutos, adelante.
Hay un versículo que hizo que me quede claro que nadie se puede apartar del amor de Dios y de que Dios te tenga en sus manos. Y de hecho hizo que cuestione muchas cosas sobre mi fe que tenía antes, ¿no? Romanos capítulo 8, versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ay, mi madre. Dice, tribulación o angustia o persecución o espada o hambre o desnudez o peligro, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas para el matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tiempo pasado, nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y déjame agregar algo, esta seguridad no lo tiene el catolicismo apostólico y romano. Es por eso que nosotros somos evangélicos, porque nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que no Jesús no estaba mintiendo cuando les decía a los que iban a creer en él que nadie los iba a permitir que se caigan de las manos del Padre. Y Jesús no les estaba mintiendo a los que les decía que ninguno de sus ovejas se iban a caer de sus manos, sino que los iba a preservar. Y con amor eterno te ha amado. ¿Cómo el amor eterno de Dios va a estar en el infierno? Ahí no hay amor eterno de Dios, por lo tanto, el amor eterno de Dios se cumple en aquellos que nunca son arrebatados de su mano. Por eso este versículo explica claramente que no hay nada, no importa cuánta filosofía acá le metan, la Biblia dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y se cerró el canon. Se apagó mi cámara, disculpe. Me anda fallando la cámara, para ver si alguien me ayuda, pero no sean malos. No te preocupes, Cristian. Esto es a lo que me refería, ¿no? O sea, nosotros podemos leer con mucha pasión y convicción un texto, nada podrá separarnos del amor de Dios. Ahí habla de que la salvación no se pierde. Pero cuando pasamos a otro texto, no hacemos la misma lectura con la misma pasión. Por ejemplo, leo Hebreos 6, no, ahí no habla de los escogidos. Hay que hacerle una interpretación que tiene que ver. Entonces, siento como que hay una tensión porque ambos estamos en nuestro macho, ¿ven? Yo voy a leer desde mi convicción, y ustedes van a leer desde su convicción, y por eso quería el diálogo para saber si podemos de alguna manera equilibrar. Porque obviamente yo sé que esos textos son fuertes, pero tenemos otros textos fuertes que no quieren ser leídos de la misma forma. Adelante, Carlitos, 3 minutos. Gracias. No, yo estoy de acuerdo contigo en que hay textos que tienen una seria tensión, pero yo quisiera, sin ánimo de minimizar, menospreciar, yo creo que hay muy buenos argumentos de parte y parte. Algo que dijo mi querido hermano Juan, y tiene mucha contundencia lo que él dice, pero es que la Biblia se estudia de manera progresiva, sistematizada, texto por texto, para ver qué texto puede fortalecer el conocimiento en otros textos. Por eso nosotros somos la Escritura. Nosotros somos como el catolicismo romano que dice, mira, no existe algo llamado una fe no genuina, una fe muerta, una fe que no es viva. No, pero la Biblia me enseña que sí, porque ese es el texto que utilizan los católicos romanos en Santiago capítulo 2, versículo 17 en adelante. Y es el mismo Santiago a una comunidad judía que le está diciendo que obviamente si uno no presenta buenas obras, entonces hay una fe muerta ahí. Entonces sí existe una fe muerta y él le llama fe a eso. Y de hecho en el Antiguo Testamento una emuná etá es una fe muerta. Cuando los judíos proclamaban que servían a Dios y Dios dice, esta gente de labios me honra, tienen una fe, pero están muertos. Su corazón está apartado de mí. Cuando hay, exacto, hermano Claudio, profesan algo, dicen que lo creen, no tienen el corazón de carne. ¿Tú sabes lo que es que Dios te quita un corazón de piedra y te pone el de carne? Para que uno mismo se arranque el de carne y venga y se ponga el de piedra. Y Dios diga, no, ese pudo más que yo. Ahí el corazón mío que yo le di de carne. Y eso es eterno porque es una promesa eterna del pueblo de Dios. Entonces resulta que Dios no tuvo el poder suficiente en el Espíritu Santo para mantenernos a nosotros hasta el final, como dice el apóstol Pablo, que decía, pero preferiría yo estar muerto con Cristo. Pablo tenía una súper seguridad. Demasiada y tremenda seguridad tenía Pablo. Por eso la sola fide se entiende de manera más amplia con las enseñanzas del apóstol Pablo, sin quitar las enseñanzas que estableció también el apóstol Santiago. Hay una fe muerta, hay una fe que no es genuina y esa fe se mezcla entre nosotros porque es cizaña y parece trigo, parece una fe, pero no lo es.
Porque lo que viene de Dios, Dios lo permanece, Dios lo obra, Dios vamos a decir que lo decreta también, porque es un mandato de Dios que viene de la palabra de Dios para que nosotros tengamos, por medio de su gracia, la producción de una fe genuina. Claro que nosotros podemos caer. Claro que yo mañana puedo decir, ay, me volví ateo, apestatea, y me voy al mundo. Pero si yo soy del Espíritu Santo, ese sello no lo rompe nadie. Ni yo bailando en una discoteca, bebiendo cerveza, romo, amaneciendo en la calle, buscando mujeres. Eso no lo rompe nadie. Porque Dios mismo viene y me dice, venga, usted es mío. Yo te sellé. Esto no es un sello humano. Esto es el sello del Espíritu Santo. Tiempo. Gracias. No te emociones. Me emocioné, perdóname. A ver. No te pongas Spurgeon aquí. Claudio, 3 minutos, Claudio. Aló. Ya, Dale. en primer lugar, para aclarar lo que dije con respecto a 1 de Juan 2:19, yo creo que es un poco injusto tu juicio, Edgar. ¿Por qué razón? Porque dice que ad hoc que yo diga que no hay elegidos ahí, pero que no es que ad hoc, porque el texto no habla de elegidos, no dice elegidos en ninguna parte. Dice que no eran de nosotros. No eran de nosotros solamente. Ahora, no ser de nosotros puede ser, no son parte de los que creemos, profesamos, ¿verdad?, la verdadera fe cristiana, no son parte de nuestra comunidad en particular, puede ser muchas cosas, pero y entre esas puede ser elegido, pero el texto no especifica. Por lo tanto, concluir que ahí habla de elegido, eso sí es ad hoc. En otras palabras, cuando le preguntaste a Cristian que entonces, ¿por qué salimos a buscarlo? Claro, tiene sentido salir a buscarlo. Tiene sentido desde ese punto de vista. A pesar de que salieron de nosotros y no eran de nosotros, no hay coherencia en salir a buscarlo y predicar el evangelio para que vuelvan y sean realmente como de nosotros. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el ex cura Juan, el ex padre Juan, no sé cómo lo puedo llamar para que... El texto en Hebreos 6:4 en el griego es claro. La palabra déjame buscarla, que usted nombró, perdón, mi griego es ahí nomás, habla simplemente de llegar a ser. Y esto lo pueden comprobar, pregúntenle a sus profes de griego, a mí me da lo mismo. Es llegar a ser. Ahora, el modo en que se llega a ser es otra cosa. Y ahí, el modo en que se llega a ser es la participación, no el nuevo nacimiento, es participar de. Como cuando Saúl participó del Espíritu Santo, pero finalmente él no era un creyente, no era un verdadero hijo de Dios. Por algo fue desechado por Dios y recibió las consecuencias horribles que recibió. Pero participó de dones del Espíritu Santo en el sentido de que tuvo fuerza y cosas así. ¿Qué más? ¿Qué otro tema? ¿Qué otro tema se trató aquí? Ya se me están olvidando las cosas. Pero la cosa es que el asunto es el siguiente. En la parábola del sembrador se habla de 4 terrenos y el objeto del análisis es la calidad del terreno. Eso quiero insistir, ¿no? Las cosas externas pueden afectar al terreno, pero el terreno mismo es el problema. Por eso en el Mateo 13:23 dice explícitamente, la semilla que cayó en buen terreno. La pregunta es, ¿cómo llegó ese buen terreno a ser buen terreno? Ahí lo responde el calvinista como la regeneración. La fe es una virtud, es un fruto bueno. Y la Biblia es clara cuando dice que ningún árbol malo puede dar fruto bueno. Solo un árbol bueno puede dar fruto bueno. Por eso la fe como un buen fruto solamente emana de un árbol bueno. Ahí están tus 3 minutos, mi querido Claudio. Yo no he querido participar, hermanos, pero a mí me parece, Claudio, Métete. un tanto conveniente, ¿no? Porque el texto entonces no habla ni de elegidos ni de no elegidos, pero convenientemente cuando se habla de la apostasía lo utilizan para decir que no eran parte de los elegidos y que se tenían que ir. Por lo menos así lo utilizó ahorita Cristian, ¿no? Al hablar de la apostasía. Entonces no sé si haya una falta de compromiso entre ustedes respecto a cómo usarlo, pero yo los estoy escuchando, ¿no? 3 minutos, Cura Juan, adelante. Yo soy arminiano, por eso es. Ah, pero ustedes los dos creen lo mismo de la perseverancia incondicional de los santos. No como él. ¿No creen lo mismo en cuanto a cómo los santos no se pierden? No, yo creo que en este versículo yo creo que se está hablando de personas reales que no son salvas y que al no ser salvas están con nosotros visiblemente y porque no pertenecen a nuestra fe verdadera se apartan de nosotros. No Ok. creo que sean verdaderos creyentes. Gracias por la aclaración, Cristian. Correcto. Adelante, 3 minutos, Cura Juan. Ok, voy a tratar de ser breve en este punto. Primero hablando sobre el tema este
Saúl, y que Saúl, no hay una evidencia bíblica, no hay un texto bíblico que usted pueda demostrar que diga que Saúl no fue en un tiempo un verdadero creyente. Saúl lo fue. Saúl fue un verdadero creyente por un tiempo que luego, por una serie de actos que cometió en contra de la voluntad de Dios, fue desechado por Dios, pero no que haya sido predestinado para ser desechado por Dios porque Dios así lo quiso. Dios quiso elegir a Saúl para que fuese predestinado y por lo tanto Saúl pecó por eso para entonces ser desechado. No, Saúl en un tiempo, el rey Saúl fue un verdadero creyente, en un tiempo obedeció a Dios, en un tiempo vivió así y luego cometió un acto definitivamente que fue en contra de la voluntad de Dios y terminó siendo desechado. No hay un texto bíblico que pruebe lo contrario. Lo otro que quiero decir, particularmente centrando en Hebreos capítulo 6, versículo 4, Genicenda, que viene precisamente de Ginome, es llegar a ser algo, nacer. De hecho, es el texto, el mismo verbo que se usa cuando habla en Mateo capítulo 1, versículo 22, donde dice, versículo 23, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pues ese concebirá es del mismo verbo ginome. O sea, Genicenda viene de llegar a ser a partir de algo o nacer de alguien. Por eso tiene esa raíz de geneá, de ginome. Entonces, dice que llegó a ser o ha sido nacido del Espíritu Santo. O sea, ¿de quién ha sido nacido o de quién llegó a ser? Del Espíritu Santo. Si no, la palabra Espíritu Santo estuviera en vano ahí, pero no está. Inclusive el inglés, cuando usted lee el interlineal en inglés, ¿cómo dice la traducción en inglés? Dice, were made, o sea, fueron hechos del Espíritu Santo, hechos del Espíritu Santo, o sea, llegaron a ser por el Espíritu Santo. Entonces, este hecho de que San Pablo use esta palabra allí, Genicenda pneumatos allí, o sea, nacidos o llegados a ser del Espíritu Santo, indica que estas personas fueron verdaderos creyentes. De hecho, se habla de ellos que fueron iluminados. Si mueve la boca de verdad que me concentro en usted y no estoy atendiendo mi argumento. Entonces, bueno, además de decir esto, habla de que fueron iluminados. ¿A quién encontramos iluminados? Fácilmente vamos al mismo Hebreos, pero ahora en el capítulo 13, en el capítulo 10, versículo 32, encontramos esto. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, ¿no? Sostuvieron gran combate de padecimientos. O sea, está hablando aquí en otro texto de personas que fueron iluminados, y aquí también se habla de iluminados también para describir a los que luego cayeron. ¿Ok? Ya. 3 minutos. A ver, ¿quieren que hagamos una ronda final? Una ronda final, por favor. Una ronda final. Bien, déjenme. La Biblia dice que Judas también fue iluminado y nunca okay, fue. Tranquilos. Déjenme meter un bocadito a mí, porque son puros calvinistas aquí, puros que creen lo mismo. Nada más estamos el cura Juan y yo. A ver, lo No, que quiero Edgar. Sí, ustedes creen lo mismo, los 4. Sí. Hay que hacer contrapeso ahí un poquito. No, Con matices. Yo quiero ganarte, Edgar. Quiero responder a tus dudas. Porque acá están debatiendo, pero yo no quiero debatir, yo quiero responder a tus dudas, por eso quiero que me des pero que sea una ida y vuelta entre tú y yo, pero en 3 minutos, no sé si se puede. Nos bancamos un debate tú y yo luego, Alberto. Dale. Sí, No después debate. No debate. Para yo analizar. Después se agarran a las piñas. Oiga, vamos a hacer una ronda final, ¿les parece? Vamos a hacer una ronda final. Esta vez la voy a iniciar con el cura Juan, después Veloz, después Cristian, Alberto y luego el hermano Claudio, para cambiar el orden. También. Y cerramos. Ya yo doy mis apreciaciones finales, ¿no? Al cabo yo soy el dueño, a mí no me pueden callar. Se crean ya. Estamos 1500, gente, 1500 personas. Que no sonría Claudio cuando hablamos porque desconcentra. Sí. Oigan, no se vale. Eso es sabotaje. Se llama. Está saboteando el debate, Claudio, acá, ¿no? Sí. Está usando buenas técnicas. Sí. Estoy tan contento que no puedo evitar sonreír. Estoy tan feliz. Las técnicas antiguas, ¿no? No, Claudio, no es que estabas hablando, estabas haciendo mímica. Sí, ¿no? ya.
Ok. Le pido perdón, Padre Juan, lo que No, pasa no te es que preocupes, mi no te preocupes, es espíritu una se broma, es enciende una de broma, manera. es una broma, Le es pido una perdón, broma. de verdad. Es una Aprovecho de broma, hermano. mandarle un saludo a Arenita, te amo, nada más. Bueno, si les gustan estos paneles, yo los había dejado de hacer estos paneles por ciertamente cuestiones que se dieron, pero si les gustan los paneles así, los podemos seguir haciendo sin ningún problema, ¿eh? A ver, Nos gusta, tremendo. 3 Con una minutos. buena elección de los expositores, alguien que no te haga 90 videos, ni a mí 70, o sea, así no. Claro, claro. Acá ya nos están diciendo pelagianos en el chat, ¿no? Y todo ese show. Bueno, Pelagiano, ¿no? Sí. Cura Juan, Ni, 3 ni minutos siquiera adelante. ni siquiera semi No, pelagiano. pelagiano, así, de de cepa, Oiga, ¿no? Eh, me toca a mí. Es el orden. no, Después. invertí Ah, la ronda ahora para hacer un poquito más dinámico. ok. Cura Juan, Veloz, Cristian, Alberto y cierra Claudio. ¿Les parece? Ok. 3 minutos finales, la última ronda, así que se van a echar la carne al asador, échenla ahí. Ahí está, Ya. iniciamos. Voy a echar la carne al asador. Bueno, voy a tratar solamente con Romanos capítulo 11, ¿verdad? Del versículo 20 en adelante y pido que me lo expliquen, ¿no? Primero, dice San Pablo en el versículo 20, bien, por su incredulidad, hablando de los judíos inconversos, fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie, ¿no? O sea, este hombre tenía fe verdadera, una fe genuina. Tú por la fe estás en pie. Ahora viene la advertencia, no te ensoberbezcas, sino teme. ¿Por qué habría de temer este hombre si seguramente tenía fe y no podría ser desgajado de ninguna forma? Este hombre estaba plantado en el olivo de una forma que no podía nunca ser desgajado, porque había sido salvado una vez para siempre, había sido injertado de una vez para siempre. Dice ellos, pero tú por la fe estás en pie, pero no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿No? Entonces, dice el versículo 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Ahora viene la condicionativa, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, está hablando un hombre que tiene una fe genuina que lo llevó a ser injertado por la fe en el olivo, pero San Pablo le advierte, mira y permanece, no te ensoberbezcas porque si no tú también vas a ser cortado. Y termina diciendo el versículo 22, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, San Pablo está reconociendo que potencialmente este hombre o cualquier hombre pudiera no permanecer en la bondad de Dios y ser cortado del olivo. Así que el hecho de decir tengo fe, no voy a ser cortado nunca, no es real. Y suponer entonces que aunque tú seas cortado, un día vas a ser vuelto a injertar otra vez, definitivamente es suponer más allá de lo que la Biblia dice. Punto. Bien, ahí le quedó 1 minuto, ¿está bien? Ok, perfecto. Yo sumaría que también se vuelve superfluo el asunto de temer, ¿no? ¿Temer a qué? Sí, Si al final de cuentas todo ese tipo de cosas no van a suceder porque exactamente. están predestinados a perseverar San Pablo incondicionalmente. está planteando una hipótesis que nunca va a pasar. Exacto, sí. O sea, esos pasajes como que se vuelven superfluos. Siempre decía, no, me crea una tensión porque yo voy a la Biblia, los leo y digo, estas cosas no son para mí. O sea, yo no voy a dejar de perseverar. Entonces, eso de temer, eso de apostatar, quién sabe para quién lo escribieron estos tíos, ¿no? Pero bueno, 3 minutos, mi querido Carlos Veloz. Tienes 3 minutitos, adelante. Ok, bueno, sigo. Para mí es muy interesante lo que dice el hermano Juan y de hecho, repito, tiene un peso fuerte. Pero hay que recordar que en el Antiguo Testamento, querido hermano Juan, también se aplicaba ese tipo de lenguaje y los apóstoles tenían el pensamiento como judío, no como griego. Vamos a partir de ahí hablando en la honestidad de la misma gramática. Cuando usted utiliza el término genenta, y si no me falla la memoria ahí escuchando, no es mi campo de expertise, no quiero parecer que conozco mucho de esto, pero a lo que tengo entendido es que esto está en un futuro medio, es como un deponente, es un futuro medio, es una acción que no se ha realizado todavía. O sea, usted va a el constructo gramatical y usted estudia esto y eso todavía no se ha realizado. Es una visión futura, así como por ejemplo en el libro de Jeremías habla de que y seréis mi pueblo, cuando Dios mismo pone al pueblo de Israel como totalmente desechado para aquellos que van a recibir la promesa del Espíritu Santo, y el pueblo de Israel pensaba que tenía esa promesa absolutamente. Y usted va al Antiguo Testamento y usted va a decir, pues el pueblo de Israel es salvo, hasta sin Cristo se salva porque hay una promesa del pueblo de Israel que utiliza el mismo concepto.
Es decir, hay un deponente medio, hay un deponente en un futuro medio ahí, no realizado. Por lo tanto, la gramática, el lenguaje, obviamente tiene que abordar nuestra percepción, como dice el hermano Edgar Pacheco, nuestra percepción en nuestra soteriología, en nuestra teología, en nuestra visión denominacional. Por eso yo soy muy cuidadoso en estos temas. Yo trato de, o sea, yo soy honesto al decir, oye, aquí no es tan simple como parece. Es decir, el constructo gramatical de un texto, si nos quedamos centralizados únicamente en ese texto y olvidamos todo el desarrollo bíblico de la promesa de Dios, obviamente que vamos a decir, no, se acabó esto, Calvino se equivocó y por lo tanto la salvación se pierde. Eso no es así, porque en otro texto dice que nada arrebatará de la mano de Dios, que ni siquiera nosotros tenemos ese poder. Entonces, el tema, y por eso es la riqueza del pueblo evangélico, el tema da mucha apertura para profundizar en las escrituras. Estoy de acuerdo, hermano Juan, de que somos desgajados de la rama, pero el pueblo de Israel también recibió una promesa, y el pueblo de Israel dice que se perdieron las ovejas, y Cristo vino a recuperar lo que se había perdido. ¿Y cuáles son los que se habían perdido? Bueno, hay una promesa únicamente para el pueblo de Dios, que son los salvos, los que están en la fe de Cristo, los que el Espíritu Santo, vuelvo y repito, selló, y para mí no hay nada ni nadie que pueda romper el sello del Espíritu Santo. Eso no existe en la Biblia. No hay poder humano ni celestial que tenga el poder de quitarle a Dios algo que Él selló para Él para siempre. Y eso lo vemos en toda la Biblia. Lo dejo ahí. Bien, 2 minutos 35. Yo solamente diría que tú no sabes eso. O sea, tú lo intuyes, pero no lo sabes. Y la razón que no lo sabes es porque no sabes quiénes son verdaderamente los elegidos. Eso se llama fe. Exacto. Entonces hacen una teología basada en la suposición y la quieren vender como general. Y es lo platicaba yo ahorita con Claudio, ¿no? O sea, tú puedes hablar por ti mismo, pero hablar de los demás no es posible. Es lo que le decía yo a Claudio. Por eso yo hablé por mí, no... Edgar, yo no hablé por ti. Yo dije, yo soy eso, yo lo creo. Yo tengo fe plena en la certeza y la plena convicción de esa seguridad en el Espíritu. Eso yo te compro, sí. Eso es individualmente. Porque de otra forma no se puede hacer un juicio general sabiendo quién es salvo y quién no es salvo, ¿no? Que es lo que hablamos ahorita. Bueno, yo soy salvo, yo me siento salvo, soy salvo, tengo seguridad en el Espíritu Santo. Yo no sé tú, pero yo sí. Sí, y voy a la Biblia y veo esa seguridad en mí. Y el Espíritu Santo dice que da testimonio en mi corazón. O sea, yo soy de Cristo plenamente. No soy término medio. Que hablábamos ahorita, por ejemplo, de esas personas que también dicen que son salvos, pero pueden tener una fe aparente. Eso es problema de ellos. Yo estoy hablando por mí. Y por eso les dije, hay una tensión aquí también dentro de esta creencia, porque esas personas también dicen tener fe y en realidad no la tienen. O sea, pueden estar engañados a sí mismos y en última instancia van a ser condenados. Y si nos vamos bien duro con el calvinismo, puede ser que hayan sido predestinados para ello, ¿eh? Entonces, no sé cómo se puede lidiar con esa tensión, porque ciertamente a mí me causa un poco de terror. Independientemente de si eres calvinista o no, andar por la vida en ese sentido pensando de si seré realmente o no seré. Porque en una iglesia, como dijeron, hay trigo y hay cizaña y lo creemos todos, ¿no? Pero llevando a la conclusión lógica de esta creencia, efectivamente cualquiera puede ser, ¿eh? Cualquiera puede ser. Pero bueno, Cristian, 3 minutos. Con la filosofía de Ramos ahí, porque Ramos tiene esa incertidumbre, que realmente es válida poder pensar, pero nuestra seguridad está por encima de esa incertidumbre, Pacheco. Cuando tú hablas de que tú eres hijo de Dios y que tú estás ahí, que tú estás defendiendo el evangelio, oye, yo no veo duda en ti. Por lo menos ahora no la veo. Yo creo que Ramos hace una distinción entre lo que sería la seguridad psicológica y lo que sería la seguridad teológica, ¿no? O sea, psicológicamente yo puedo decir que estoy seguro y no estarlo teológicamente. O sea, habría una distinción ahí. Correcto. Pero bueno, Cristian, 3 minutos adelante. Ok, primeramente voy a tratar de dar una respuesta de 1 minuto a lo que dijo el hermano Juan. De cariño, Padre Juan, y los otros 2 minutos voy a tratar de decir lo último que tengo que decir. A ver, cuando nosotros leemos Romanos, y esto lo digo para todos, no pretendo creerme más que nadie, tenemos que leerlo todos en su contexto, ¿sí? Antes de que diga en el versículo 17, pues si alguno de las ramas fueron descajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado, luego dice, no te jactes contra las ramas, si te jactas sabe que no sustentas tú la raíz, pues las ramas dirán que fueron descajadas para que yo fuese injertado, ¿no? Y luego dice que temas. Bueno, el contexto es el siguiente, ¿no? Versículos más arriba dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita y de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Acá el autor, ¿sí? Está hablando de un remanente, no de personas que realmente creyeron y que fueron
desgajados. Por eso hace un paralelismo entre el Israel no creyente, que fue desertado, que fue desechado por incrédulo, por idólatra, con aquellos que también van a jactarse de creer, pero también van a ser desechados porque son incrédulos y son idólatras. Por eso dice en el versículo 4, pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, ¿sí? Ahí solamente para responderle al cura Juan. Ahora, yo considero que hay versículos que son innegables, ¿no? Si no hay una seguridad con Pablo, que sean las palabras de Cristo. Cristo dice en Juan capítulo 6, versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Aquí está hablando de Judas. ¿Sí? Judas gozó de estar con los apóstoles, hacía milagros, el Espíritu Santo lo usaba porque él usa como quiere, pero no creía, ¿sí? Por a veces Dios nos usa por su gracia y eso no implica que somos justificados. Y por eso Jesucristo dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. A Jesucristo está prometiéndonos vida eterna. Yo no creo que Jesucristo nos miente. Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que yo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, ni de la mano de Jesús, ni la del Padre. 3 minutos, excelente, Cristian. Vamos con Alberto. Tienes tus 3 minutos, Alberto, adelante. Sí, Edgar, creo que la tesis que vos manejás de las dos perspectivas, tanto de la fenomenología del hombre y de la de Dios, encaja perfectamente en el calvinismo. Por eso yo creo que sí eres calvinista, yo sé que no, en un sentido digo, ¿verdad? Que tenés 80% de ser calvinista porque manejas bien y yo acepto esa teoría que tienes, o sea, esa interpretación en cuanto a fenomenología, ¿verdad? Porque acá toda la discusión, ahí Cristian trajo buenos versículos, Padre Juan también trajo buenos versículos, pero los versículos que trae el Padre Juan es una fenomenología del hombre, pero los versículos que a otros traen Cristian es una fenomenología de Dios, y eso podemos identificar en el texto. Vos dijiste que, por ejemplo, cuando Jesús dice, tenle por gentil y publicano, ahí Jesús está hablando de una fenomenología humana, o sea, nosotros tenemos que tenerle porque no sabemos. Y es cierto lo que decía Edgar, nosotros no sabemos así de manera 100% absoluta que yo voy a perseverar. Yo tengo seguridad mientras sigo creyendo en Cristo, yo. Pero la Biblia nos permite hacer juicio de quién es cristiano y quién no de manera parcial. Porque Pablo dice, vosotros sois creyentes, pero mirad porque para ver si realmente habéis creído nuevamente, dice Pablo, ¿verdad? Cuando en su carta. Entonces yo creo que la Biblia sí te permite decir, soy salvo. La Biblia, eso es categórico. También te permite decir, aquel no es salvo, porque le da la autoridad a la iglesia que juzgue, que por sus frutos, ¿verdad? Pero todo juicio es parcial, porque aún no ha llegado el día del juicio final, vamos a ver realmente así de manera absoluta quién es salvo y quién no. Y el creyente puede tener seguridad, tiene seguridad, puede decir, Dios me va a hacer perseverar, puede decir, pero no debe mirarse a sí mismo, debe mirar a Cristo. Cuando él dice, Dios me va a hacer perseverar, mirando a él mismo, ahí es vano. Ahí, como dice el cura Juan, es una persona que se está envaneciendo, porque se está mirando a sí mismo y mira su perseverancia, no mira a Cristo. Ahí se pudrió todo. Pero mientras el calvinista mira a Cristo, Dios le sigue salvando y eso va a concretarse al final. Pero eso es lo que puedo decir, Edgar. No sé si respondí a tus dudas. Alberto anda bien preocupado. Yo quiero saber tus dudas, porque me parece que vas a ser un calvinista. Te falta poco en cuanto a la soteriología. Las dudas de Edgar van más allá de lo conocido y lo incognoscible. Pero ¿cuál es la ventaja? Que Edgar se va en VIP en un vuelo, si es calvinista. No, él se va en un vuelo de la superestrella. Como flecha. Todos nosotros vamos a terminar celebrando la boda del Cordero. ¿Qué pasa? Claro. Bien, pero mira, ¿sabes por qué? Carlos, para terminar, voy a cortar mi tiempo. ¿Sabes por qué creo que ahí corto mi tiempo ya? ¿Sabes por qué creo que si Edgar se hace calvinista va a ser mucho más punzante contra el papismo? Porque él es mi hermano. Todos los que estamos acá, eso es lo lindo del protestantismo. Todos somos hermanos, no nos declaramos herejes acá.
No, para mí, padre Juan no es hereje, nadie es hereje en cuanto a si le conozco, pero si Edgar llega a ser calvinista, atájense papistas, atájense. Edgar, te están queriendo comprar ahí, pero eso es un ataque bajo, eso es un golpe bajo, de verdad. Eso no es honesto, eso, fíjate. Esa propaganda. No, y son cuatro, hermano, Sí, Capaz que me convencen, ¿no? Y no. Sí. Perdón, Hazte ahí está calviniano. Ya, porque sigue el tiempo de Claudio, sigue el tiempo. Claudio, 3 minutos, adelante, ahí está. Estás muteado, Claudio. Ahora sí, ahora sí. Primero, insistiendo en lo que dice el padre respecto de Hebreos 6:4, perdón, padre, que lo suba. Pero la palabra ginomai, o sea, y toda palabra en realidad adquiere su sentido en el contexto en el que es usada. Claramente en los contextos en que está relacionada con el nacimiento de Jesús o con nuevo nacimiento, en el contexto se debe entender que lo que producido ahí es el nuevo nacimiento. Lo que es hecho es el nuevo nacimiento, llegar a ser. Pero en el texto de Hebreos 4, la palabra está relacionada con participación, no con nacimiento. Por lo tanto, yo creo que ahí está en ese sentido, está haciendo una falacia con respecto al uso de la palabra, abriendo el rango semántico cuando en realidad el rango debe restringirse según el contexto. El otro, con respecto a Edgar, yo creo que todos somos seres racionales aquí. Entonces, es verdad que cuando leemos la Biblia vamos a encontrar pasajes que nos van a causar disonancia cognitiva, por decirlo de alguna forma. Pero la búsqueda de todos nosotros, porque creemos la verdad, nosotros creemos que la verdad no se contradice, yo creo que todos buscamos la consistencia dentro de nuestros sistemas de creencias. Entonces, yo no creo que sea malo en sí mismo que cuando enfrentemos un pasaje complicado, a la luz de todo lo que sabemos de la Escritura, tratemos de armonizar. ¿Me entiendes? No creo que sea malo ni injusto, lo hacen los arminianos, lo hacen los molinistas, lo hacen los calvinistas, lo hacemos todos nosotros. Ahora, si se logra eso es otra cosa, Yo creo que ya ahí es otro juicio el que hay que hacer, pero yo creo que el ejercicio de hacer eso no es malo y todos lo hacemos acá. Y debemos aceptarlo tal cual, porque si no, entonces tomemos un pasaje, digamos lo que queramos y olvidémonos de lo que dice el resto de la Biblia. En este sentido, porque yo creo que la Biblia enseña que la fe es un don de Dios, como lo enseña Juan 6, como lo enseña Efesios 2:8 en la cláusula completa, como lo enseña Filipenses 1:29, cuando dice que porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, o sea, la fe es un don de Dios. Yo creo que la fe es permanecida como don por la intercesión de Jesucristo, y yo creo en lo que dice Filipenses 1:6, de que el que empezó la buena obra la va a terminar. Para mí es imposible hablar de verdaderos creyentes que apostatan total y definitivamente. Yo creo que un elegido puede tener recaídas, puede tener momentos de alejamiento, puede caerse incluso de forma grave, que uno lo mira y dice, está perdido, pero en realidad, por causa de la verdadera fe que Dios implantó en él y que Jesucristo mantiene, en algún momento se va a levantar y va a llegar de nuevo al redil. No sé si me queda tiempo, pero... Tiempo, ahí está. Tienes 8 segundos, ya no alcanzas a decir nada ahí. Hermanos, les agradezco muchísimo. Bueno, úsalos. Oye, por ahí están acusándome de que soy pelagiano y yo no soy pelagiano. No, se sabe que son extremistas. A ver, olvídate de eso. Tranquilo. Claudio, hermano, los dones son irrevocables, dice el Señor, ¿cierto? En el contexto los dones son irrevocables. En un contexto pactual. En el nuevo pacto los dones son irrevocables. Son irrevocables, claro. Vamos a cerrar. Ya no sigan porque ya tenemos 4 horas y ya estoy cansado, ya me quiero ir a comer. De hecho, había gente... Si Dios mintió, si Jesús mintió cuando dijo que no las arrebatarán. Edgar, cierren. ¿Mintió? Ya, cierren ya. Hay gente abajo que tampoco no lo subí, no es nada personal, simplemente no se salvaron.